de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tu hogar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Un lugar de celebración. Cuando estés pasando momentos difíciles, le dice Dios, cuando pases por el fuego es un símbolo de prueba en la Biblia. No está diciendo, Dios no está diciendo, yo te voy a librar de ahí. Dios está diciendo, vas a pasar el fuego y no te vas a quemar. A veces las personas piensan que Dios está hablando, yo soy cristiano, dicen, y Dios no va a permitir que yo pase momentos difíciles. Es la idea de mucha gente y no es así. Dios en los momentos difíciles promete estar con nosotros. Entonces no hay que perder la fe. Hay personas que hasta dejan de venir a la iglesia por pelearse con el Señor. Sí, dicen, no voy a la iglesia, Dios no me responde. Se pelean con el Señor. En vez de mantener la fe, en vez de continuar, en vez de persistir, seguir confiando en el Señor. Cuando tú decides poner tu confianza en el Señor, que a pesar de lo que esté pasando, tú dices, yo voy a confiar en el Señor aunque esté pasando mi peor momento. Esa es fe y es una batalla, y la fe hay que alimentarla constantemente. Tenemos nosotros que alimentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, porque la fe se puede debilitar, y lo último que tú tienes que perder en esta vida es la fe. Mire, al ancianito en total lo desahuciaron. Recuerdo que yo le dije al ancianito, mire, tenga fe, le dije, tenga confianza en Dios. Amén, hermano, me enteré que él era cristiano. Hace un poco tiempo lo vi ahí en la calzada caminando al ancianito. Le habían dado, me dice el doctor, este hombre no va a vivir mucho. Pasaron 2 años y por ahí lo vi caminando. No sé si haciendo ejercicios andaba, pero por ahí lo vi caminando en la calzada. Yo le dije al ancianito, mire, tenga fe. El gringo me pregunta, ¿qué le estás diciendo? Que tenga fe, le dije yo. Jesús le estaba diciendo, Pedro, yo he orado para que en medio de tu peor momento tu fe se mantenga. Mantengas firme tu fe, mantengas firme tu fe. Sigas creyendo, sigas confiando. La fe es una batalla que estamos liberando. Una de las tareas de Satanás es robar la palabra de Dios que es sembrada en nuestros corazones, hacernos dudar. Hay gente que mire, yo no creo en Dios, dice. Así me decía una señora una vez que íbamos en el bus, íbamos para Cuilapa. ¿Y usted qué piensa de Dios?, me decía. Porque yo le había contado que era pastor y ella me dijo, yo soy psicóloga. Y cuando íbamos en el bus, un vehículo que venía en el carril contrario, en la curva, se salió. Se escuchó cuando rechinaron las llantas del carro para no chocar con la camioneta, y la señora, ¡ay, Dios mío!, pega el grito. Así le pasa a mucha gente, dice que no cree en Dios, pero en sus momentos difíciles tratan de aferrarse a Él. Cuando Dios le dijo a este hombre de grande edad, Abraham, Dios le dio la promesa que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Él no tenía hijos y era un hombre de avanzada edad.
Y la palabra Abraham, porque ese era su nombre original, Abraham, luego Dios le cambió el nombre a Abraham, tenía un significado. Abraham significa gran padre. Gran padre. Imagínese este hombre, ya Dios tenía un nombre profético, un nombre para él que iba a declarar el futuro, porque toda la nación de Israel y todos los árabes vienen de ese hombre, de Abraham. Cuando él iba por las calles, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo Gran Padre, decía. ¿Y dónde están tus hijos? No tenía. Pero Dios estaba trabajando con la fe de él, de Abraham. Luego Dios le dice, ya no serás llamado Abraham, sino será tu nombre Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. Y ahí van Abraham por el camino. ¿Y cómo te llamas? Me llamo padre de multitudes. ¿Y dónde están tus hijos? No tenía. Pero Dios estaba trabajando con la fe de él, para que ese hombre pudiera creer. Más adelante su esposa perdió la fe y le dice, mejor dame hijos de mi criada. Y ahí vienen todos los árabes. Pero Dios le había dado la promesa que le iba a dar un hijo propio, de su carne. Esa era la promesa. Y por eso fue de que Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y su fe le fue contada por justicia. Por eso es que uno tiene que mantener la fe aunque estemos pasando por el fuego. Tenemos que mantener la fe aunque estemos pasando por las aguas. Tenemos que mantener la fe aunque estemos pasando realmente un momento difícil. Hay que mantenerla. En medio de las dificultades, así como cuando Jesús le dice, Pedro, el diablo te pidió para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte, que tu fe se mantenga, que tu fe esté firme. Y eso es lo que nosotros debemos de mantener en medio de cualquier circunstancia. Va a haber gente que te va a querer desanimar, va a haber gente que te va a decir eso no es para ti, van a haber personas que van a tratar hermano, de robar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Tu tarea es mantener la fe. Mantener la fe. No abortes tu milagro. Sigue creyendo, sigue declarando la palabra de Dios, sigue confesando con tus labios aquello que en el espíritu tú ya lo concebiste, tú ya lo viste. Eso es la fe. La fe ve más allá de lo natural. La fe ve más allá de lo físico. Y acuérdese el poder creativo que hay en nuestros labios. Por eso uno tiene que empezar a declarar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Declare las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo se ve usted de acá en 10 años? ¿Cuál es su imagen propia de aquí a 10 años? ¿Cómo usted se mira? Usted tiene que verse por la fe. Mire, pastor, contento en mi casa, aunque ahorita esté rentando. Mire con los ojos de la fe y empiece a concebir. Amén. Me han dicho, ¿por qué se fue tan lejos? ¿Por qué compró tan lejos allá donde va a construir la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque yo miro la carretera terminada. Yo lo miro a usted con su transporte propio. ¿Y sabe qué es un buen acto de fe? Cómprese el llavero si no tiene carro. Cómprese el llavero y cuélguelo en un lugar donde usted lo pueda ver. Diga gracias, cuando mire, gracias Padre por mi carro. Porque usted en la fe, usted está consiguiendo. Eso va a provocar que Dios le abra puertas para un trabajo, un mejor trabajo, una bendición inesperada. Amén. Eso es la fe. Eso es la fe. Y la fe hay que trabajarla, es un sentido espiritual, así como el sentido del olfato, del gusto, de la vista, sus sentidos naturales. La fe es un sentido espiritual, es un sentido más allá de lo natural y tiene poder. Entonces hay que concebir en el Espíritu. Hay que concebir en el Espíritu, hay que creer, aunque estemos pasando por las aguas. Usted ya ve la salida.
¿verdad? Usted ve la solución. Usted dirá, yo no sé cómo voy a salir de esta, solo tengo la confianza que Dios lo va a hacer. Eso es fe. Eso es fe. Entonces Dios quiere que empecemos a elevar nuestro nivel de confianza y no actuemos por nuestros sentidos, sino actuemos por la fe. Hubo un tiempo en mi vida en donde yo era demasiado emocional. Y yo salía de la iglesia y si no llegaban personas tristes, desanimados, y si llegaban, recuerdo habíamos puesto 60 sillas. Eso era lo que cabía en el saloncito que rentábamos. Hemos rentado en muchos lugares, pero ese era nuestro segundo lugar. Primero comenzamos en una sala pequeñita de una casa con unas bancas de madera. Luego nos fuimos a un garage de un carro. Recuerdo un día, llovió y se metió todo el agua ahí en la iglesia y nos tuvimos que ir a la sala de la casa, ¿verdad? Porque ahí estaba más alto y ahí sí no llegaba el agua. Y ahí, en medio del agua, alabando al Señor. Pues de ese segundo lugar nos pasamos a un tercero donde ya cabían 60 sillas. Y habíamos puesto 60 sillas, eran más o menos un cuadrito como este, recuerdo muy bien. Habían 54 sillas aproximadamente. Cuando llegaban 15 personas, usted no se imagina, yo era el pastor más feliz que existía. Gloria a Dios, 15, ¿verdad? Feliz y contento. Pero luego al próximo domingo llegaban 8, llegaban 9 o disminuí. Y yo, mire, mi estado de ánimo era controlado por cómo nos iba en el servicio. Llegaba gente, gloria a Dios, no llegaba, Padre, ¿qué estará pasando, Señor? Y al otro día a visitar a toda la congregación. En un día me la visitaba. También salía hasta aquí de cafeína. Entonces, hermanos, yo determinaba mi estado de ánimo por si llegaba o no llegaba, hasta que comencé a cambiar. Dije, Señor, ya no me voy a preocupar si llegan o no llegan, voy a creer lo que tú me has prometido, Señor. Y yo sé que yo voy a ver familias restauradas, yo voy a ver a jóvenes buscando al Señor, vamos a ver matrimonios, Señor, entregándose a los pies de Jesucristo, vamos a ver familias enteras viniendo a los pies del Señor. Y empecé a cambiar mi fe, a fortalecerla, a levantarla. Y cuando yo llegaba a la iglesia, hermano, no importa que llegaran 3, 4, 5 personas y el resto de las sillas, le voy a decir hasta qué hacía yo cuando predicaba, voy a bajarme un poquito. Estaban tal vez 4 o 5 personas y mire, en la primera fila y todas las demás vacías. Yo recuerdo que decía, Dios va a hacer cosas grandes. Yo le predicaba al montón de sillas vacías. Pero ¿sabe qué? Yo lo hacía en fe, confiando en el Señor, confiando en nuestro Padre Celestial. Y hoy mire quién está ahí sentado. Y dígame si no es un milagro que usted esté ahí sentado. Y de los buenos, porque servimos a un Dios todopoderoso. Yo sé que tu fe va a ser peleada, yo sé que van a haber muchas cosas que te van a hacer dudar, yo sé que el enemigo va a querer poner temor en tu corazón, yo sé que van a venir tantas dificultades para querer robar ese milagro que Dios implantó en tu corazón como una semilla para que lo fortalecieras, lo cultivaras y llegar el momento de concebir en lo espiritual. Sigue creyendo, mantén tu fe. La Biblia enseña en Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17, dice la Biblia, la fe es por el oír, dice la Biblia, y el oír por la palabra de Dios. Tu fe es fortalecida cuando tú vienes a la iglesia y empiezas a escuchar la palabra. Empiezas a escuchar la palabra de Dios. Ahí es cuando tu fe es fortalecida. Nuestra fe se fortalece. Por eso hay que venir a la iglesia.
Por eso hay que congregarnos, porque este es el lugar en donde abrimos la palabra de Dios y la damos. Entonces, cuando tú escuchas el poder de Dios, los testimonios que Dios hizo, Señor, si tú lo hiciste por ellos, lo puedes hacer también por mí. Señor, si tú te glorificaste en este hombre, también puedes glorificar tu nombre en mi vida, Señor. Entonces, tu fe empieza a ser fortalecida a medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Por eso hay que fortalecer nuestra fe. Tu fe es un escudo, es un arma que el Señor te dio. Y mantén tu fe en el nombre de Jesús. Habla la palabra, escucha la palabra, declara la palabra de Dios en tu vida. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, ¿verdad? Sendas Dios hará. Él abrirá camino en medio del desierto, fuentes en medio de la sequedad, ríos en el desierto. Dios lo hará otra vez. Ten esa fe, ten esa confianza. Dios lo hará de una manera sorprendente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Atrévase a declarar: Dios suplirá mis necesidades en medio de las dificultades que estoy pasando. Yo sé que Dios va a proveer. Tenía un amigo pasando un momento realmente difícil, trabajando, pero no le iba bien, pero trabajando. Mire, este hombre una vez me contó: mira, me dice, fíjate que la gallina del vecino, me dice, todos los días se tiraba el muro la gallina y ponía un huevo en su patio. Y de ahí se iba de regreso a su casa la gallina. Pero todos los días, él en su peor crisis, Dios utilizando a la gallina del vecino. Te dirá que es un huevo. Sí, hermano, pero cuando uno tiene hambre, con un huevito uno sacia su necesidad. ¿Verdad que sí? Amén. O se va a comprar unos 5 quetzales de tortillas, un buen limón y un puchito de sal. Ahí me cuenta si no almuerza. Hermanos, Dios es un Dios que se mueve de tantas maneras. Atrévase a declarar en medio de sus momentos difíciles el poder de Dios para proveer en su vida, el poder de Dios para proveer en su casa, el poder de Dios para proveer en su familia. Créalo en el nombre del Señor. Yo sé que tú vas a hacer la obra que tú prometiste. Y aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, sigue creyendo, sigue confiando en la palabra de Dios. Como Jesús dijo: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda, sino cree lo que ha dicho, le será hecho. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Así que sigue creyendo y mantente confiando en el Dios que todo lo puede. Dios es un Dios poderoso, sobrenatural. Así es Dios. Así es Dios. Confiamos demasiado muchas veces en lo natural y no en Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Verdad? A veces la gente hasta le es más fácil confiar en el hombre que confiar en Dios. Sí, es que es más fácil confiar en lo que miro que en lo que no miro, dicen. Estás basando tu fe en lo natural y así no funciona la fe. Para mucha gente es fácil, dice: ya encontré trabajo, dicen. Y hasta van a pedir crédito a la tienda de la esquina. Porque dicen: mire, ya tengo trabajo, a fin de mes le vengo a pagar, dice. Le cree al hombre, qué bueno. Pero ¿por qué no le creemos a Dios, que no falla, que no miente, que no es hombre para mentir? Muchas veces a la gente le es más fácil creerle a los hombres y les es más difícil creerle a Dios. Pero hoy quiero animarte para que fortalezcas tu fe en el nombre de Jesús y tengas esa confianza que Dios, en medio de cualquier dificultad, Él lo hará en tu vida. Él usará medios, Él se va a mover de una manera poderosa y sobrenatural. Solo mantén la fe.
Aunque el enemigo te esté bombardeando, aunque tu mente te diga una cosa, aunque tu alma sienta otra cosa, tú mantente firme en la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para mentir. La Biblia dice que nos despojemos de todo peso. Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, puesta nuestra mirada en el Señor, viéndolo a Él, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia, Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, y las va a hacer. Él lo va a cumplir. Él va a hacer ese milagro que tú tanto necesitas. Mantén tu fe. Sigue creyendo. Pelea la buena batalla de la fe. Y no permitas que en medio de los momentos difíciles te la roben. Tu fe se desvanezca. Sigue creyendo. Sigue confiando en el Señor. Jesús vio más allá del sufrimiento que iba a vivir en la cruz. La Biblia dice que por el gozo que fue puesto delante de Él, Él menospreció el oprobio o la vergüenza de ir a la cruz, el dolor, el sufrimiento y todo lo que implicaba ir a la cruz. Jesús dijo: no importa, porque Él no estaba viendo eso, Él estaba viendo más allá. ¿Y sabe qué es lo que Jesús estaba viendo? Nos estaba viendo a todos nosotros perdonados, con acceso a la presencia de Dios y no condenados, libres, contentos y bendecidos. Y Jesús dijo: vale la pena que yo me esfuerce aunque tenga que pasar la cruz, pero lo que yo veo más allá es el gozo de el fruto de mi sacrificio. Entonces, hermano, no mire donde sus ojos ven en lo natural, vea más allá. Vea más allá. No solo diga: yo voy a permanecer en la iglesia, no solo por mí, sino porque también quiero que mis hijos crezcan en buenos caminos. Gracias por ese entusiasmo. Gloria a Dios. Yo siempre fui un hombre que de fe, viendo más allá, más allá. Hubo un tiempo en mi vida en donde yo empecé a ansiar hijos y no estaba ni comprometido. ¿Sabe aquí? A mi sobrino me llevaba al parque: voy a practicar, decía yo. Ahí en mi moto echaba a mi sobrino: venite, me lo llevaba al parque. Diga conmigo: la fe mueve montañas. Voy a pedir a mis hermanos de alabanza que puedan subir un momento, por favor. ¿Sabe algo? Es tiempo de mantener la fe. Todos pasamos momentos difíciles. Todos enfrentamos en algún momento circunstancias. Cuando metieron en el libro de Daniel a aquellos hombres que no se postraron ante la estatua que habían erigido, Sadrach, Mesach y Abednego, los metieron en un horno de fuego, y la Biblia dice que lo calentaron 7 veces más el horno de fuego. Pero el mismo rey dijo: veo a un cuarto que está ahí con ellos, decía. Tiene la apariencia como de hijo de los dioses, decía. ¿Sabe quién era? Ese era Jesús, el que estaba ahí con ellos. Aunque pases por el fuego. Cuando ellos salieron del horno de fuego, dice que sus ropas ni siquiera tenían olor a humo. Y los tipos que los habían agarrado para meterlos, cuando abrieron la puerta del horno, estaba calentado tanto que salió una llama y los chamuscó. A los que metieron a ellos al horno, y aquellos que estaban confiando en Dios, que los metieron en el horno, salieron sin sus ropas tener olor a humo. Ese es Dios, el que es poderoso. Amén. ¿Quiere que le diga algo? Dios todavía abre mares. Como cuando Dios hizo el milagro por Moisés e Israel y pasaron el mar en seco. Déjeme decirle, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y Dios está vivo para escuchar tu oración, para escuchar tu plegaria delante de Él y para abrir el mar si fuera necesario. Así que sigue creyendo.
mantén tu fe. Todo aquello que Dios te prometió, haz lo que Dios te pide que hagas. Y Él se va a encargar aquello que tú no puedes hacer. Pero sí tu fe. Iglesia, no hay que perderla. No hay que perder nuestra fe. Pedro casi perdió su fe. Mire, Judas traicionó a Jesús y se ahorcó. Pedro también lo traicionó, lo negó 3 veces. Pero su fe, luchando, batallando, apenas, pero Pedro se pudo restaurar. ¿Sabe por qué? Porque logró mantener su fe. Con dificultades, con luchas y pruebas, logró mantenerla y Dios hizo el milagro. Así que yo hoy le animo en el nombre maravilloso del Señor. Siga creyendo, porque hay un milagro para tu vida. Ponte de pie conmigo. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu deseo es que mantengamos la fe, Señor. Y hoy yo te pido por toda esta congregación y por los que nos ven en casa, que tú seas la fuerza para su fe, Señor. Que tú sostengas sus vidas en medio de cualquier circunstancia que estén pasando, Señor. Cualquier problema que puedan atravesar. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te pido, Señor, esa fe sea fortalecida, esa fe sea levantada, esa fe, Padre, pueda pasar a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Y todo aquello que el enemigo quiso hacerlos dudar, todo aquello que el enemigo quiso robar en sus corazones, tus promesas, tu palabra en sus vidas, hoy te pido, Señor, sea esa fe fortalecida en el nombre poderoso de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.